parece. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220. Aquí comienza Actualidad 2025, un programa periodístico con comentarios no solo de política, sino de toda la actualidad del país. Arrancamos con el tiempo en este día, hoy soleado, pero de mucho frío en todo el país. Digamos que en este momento son las 15 horas 5 minutos y tenemos una temperatura de 10 grados 3 décimas aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy a la mañana, tipo 8 de la mañana, teníamos una temperatura de 1 grado y la sensación térmica era de 0,1 grado bajo cero. Todo un buen inicio del invierno. Y veremos cómo seguimos transitando estos meses que nos quedan. Les recomiendo entonces solamente que para comunicarse con nosotros tenés que llamar al 3037-6895. Llamá y luego de escuchar nuestra fracción del programa, nos dejás un comentario con respecto a lo que estamos comentando aquí en el piso de la radio. Además del comentario, nos dejás los últimos 3 números de tu documento nacional de identidad y con eso, tan solo con eso, estás participando de una cena totalmente gratis en el mítico e histórico restaurante de las Estrellas El Corralón, de calle Anchorena 883 entre San Luis y Avenida Córdoba. Llamá, participá, estamos esperándote con tu llamado y déjanos, como te decía al principio, los 3 números de tu documento de identidad. ¿Quién te dice que esta semana no seas vos el ganador de esta cena para 2 personas totalmente gratuita en este hermoso, coqueto y muy buen restaurante de aquí de la ciudad de Buenos Aires? Pasamos ya a un comentario de una amiga española, ella, aquí en Buenos Aires residiendo por unos meses, y la verdad, con su comentario me dejó anonadado de las realidades que comenta y que nos dice. Les pedimos ya a nuestro querido operador Javier Martínez si por favor la podemos poner al aire. Voy con mi Así lo veo esta semana, que lo titulo Corrupción, una parte del karma. A veces me detengo a pensar cuánto podríamos haber avanzado como sociedad si no nos hubieran robado tanto. Y no hablo solo de dinero, hablo de lo que nos arrebatan cuando se pierde la ética. Por ejemplo, la dignidad, el sentido de justicia, la confianza en un país posible. Recientemente, y por el escándalo de corrupción en España, se han mencionado venezolanos. No es la primera vez y seguramente no será la última. Porque cuando se habla de grandes tramas de corrupción, Venezuela aparece como parte del engranaje. Y eso, más allá del escándalo mediático, duele profundamente. Pero no podemos quedarnos solo en los grandes titulares. La corrupción no es solo ese empresario con maletines de dinero, ni el funcionario que firma contratos inflados, asigna proyectos a cambio de comisiones o roba descaradamente con obras que ni siquiera se inician o no se concluyen o no representan el dinero usado, ¿cierto? La corrupción, cuando se hace cultura, se cuela en lo cotidiano y ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. Está en el padre que le dice, por ejemplo, a su hijo, búscate una buena palanca, eso es lo que te va a abrir las puertas, como si el mérito no importara. En el estudiante que paga para que le aprueben la materia. En el ciudadano que soborna antes que hacer la fila. En el que finge enfermedad para no trabajar. En el que justifica que todo el mundo roba. En el que aplaude al vivo y se burla del honesto. En el que denuncia la corrupción del adversario pero justifica la del aliado. Está en la doble moral. En esa forma de convivir con el daño mientras nos quejamos del resultado. En esa cultura del mejor no te metas, del así ha sido siempre. Ahí también está la raíz de esta herida que no deja sanar y avanzar. También hay otro rostro, el de quienes
sí tuvieron oportunidades, crecieron con comodidades, estudiaron dentro o fuera del país, jóvenes con futuro, con medios, con una vida favorable y que eligieron la vía de la corrupción como modelo de éxito. Usaron su educación no para servir, sino para saquear con más sofisticación. Y hoy viven en urbanizaciones exclusivas, con lujos obscenos, mientras un país entero lucha por sobrevivir. ¿Qué aprendieron ellos? ¿Qué les enseñó su entorno? ¿Dónde estuvo la falla? Esa forma de corrupción no nace del hambre, nace de la codicia, del desprecio por los demás, de un sistema que les aplaudió la viveza y les celebró la cercanía con el poder. No se puede construir un país donde el éxito no separe el esfuerzo honesto de lo mal habido. Uno de los grandes engaños ha sido hacernos creer que la pobreza es culpa de los factores externos. Y sí, hay muchos que influyen, pero la pobreza estructural, la que se hereda, la que atrapa, nace sobre todo de gestiones ineficientes y profundamente corruptas. Cuando se roban los recursos de todos, no hay Estado que aguante. Cuando el poder se convierte en botín, lo que sigue es el colapso, ¿cierto? Y cuando se destruye la meritocracia, lo que crece es la miseria. Como dicen, el poder no corrompe, sino que revela quiénes somos en realidad. Y el problema no es solo que haya corruptos, sino que tantas veces los dejamos estar. Y sí, muchas veces los dejamos estar, porque nos resignamos, porque preferimos callar, porque algunos creen que el fin justifica los medios y otros, por intereses, eligen no ver. Así se ha construido parte de nuestra historia, con silencios, con permisividad, con pequeñas complicidades que terminaron normalizando lo inaceptable. Pero ningún país se reconstruye sobre una ética fracturada. Ningún modelo que premie la trampa puede sostener el futuro. Y la lucha contra la corrupción no es solo de jueces, fiscales o periodistas. Es también de ciudadanos comunes que debemos hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos mira. Combatir la corrupción no es heroísmo, es mínima decencia. Es enseñarle a un niño que ser honesto no es de tontos, sino de valientes. Es volver a creer que lo justo no es una utopía, sino un principio. La lucha contra la corrupción empieza donde empieza la dignidad, en la conciencia, en el ejemplo y en la decisión de no seguir aceptando lo que nos destruye. Así lo veo. Qué profundo estas palabras de esta querida colega que nos lleva a rememorar de qué forma vivimos en esta bendita Argentina, donde la corrupción está tan enquistada que ya no hay posibilidades de ver un horizonte más sano, al menos en lo inmediato. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos que me estás escuchando tenés acceso, o cualquier otro ciudadano común, a entrar físicamente a algún organismo del Estado, te das cuenta que desde la ordenanza, el encargado de custodias, siempre van a pedir a la cafetería, aunque sea unos sobrecitos de azúcar que no tengo, la acumulan y se la llevan para la casa. Lo mismo con los sobrecitos de té, de mate cocido. Y estoy hablando de lo ínfimo. Pero como que decía Gloria, esta amiga, la corrupción está muy estructurada. Yo creo que la corrupción es una de las primeras, ¿cómo llamarle?, síntomas de mal ejercicio de las funciones desde la época del siglo VIII, más o menos, y en adelante se llegó de una manera tan acelerada hasta la actualidad, donde vos tenés un funcionario que se cree pícaro y pone las propiedades que adquirió con dinero no ganado, dinero del Estado, a nombre de su esposa. Uno, el que más se supo hace poco tiempo, con 72 propiedades. Es como el aloe vera, ¿no?
Cuanto más se lo investiga, más propiedades se le encuentran. Pero quería iniciar el programa del día de la fecha con esto, porque estoy asombrado, anonadado, de todas las ollas que se van destapando con el cambio de gobierno. No soy tendiente ni favorable a ningún partido político, porque así debe ser en esta profesión, pero hay cosas que tenemos que decirlas cualquier gobierno que esté en su mandato. Y tenemos que decirlas precisamente porque es la única manera de llegar siempre a la verdad, por más que cuando la verdad entra a un edificio donde ejerce su dirección, su mandato, una persona o un directorio, nos damos cuenta de que todo está desgraciadamente muy, pero muy estructurado en los organismos del Estado. Dicho esto, pasamos a pedirle a nuestro querido operador si mandamos la tanda comercial para cumplir con nuestros anunciantes. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata. Brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general.
Continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 25. Con respecto a la actualidad, a lo diario en materia de tiempo, bueno, tenemos el pronóstico para estas próximas horas y también para los próximos días. Digamos que en este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos 8 grados de temperatura, con probabilidad 0 de chaparrones y una humedad de 38%, con el viento soplando a 6 kilómetros por hora. Para mañana martes tenemos el pronóstico de un día soleado aquí en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al miércoles tenemos una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 9. Ya pasando al jueves tenemos 7 grados de temperatura con una máxima de 12, y para el viernes 13 grados y una máxima de 7. Vuelve a bajar un poquito la temperatura para el sábado, 12 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo tenemos 13 grados de máxima y 9 de mínima. Para el lunes más o menos el mismo pronóstico, 13 grados de máxima, 11 de mínima. Y para el martes que viene tenemos 14 grados de máxima, 11 de mínima, y toda esta semana, gracias a Dios, sin posibilidad de lluvia. Digo gracias a Dios para los que vivimos en zonas urbanas. El agua hace falta en muchos lugares del país y ni hablar del mundo, ¿no? Por ejemplo, con la parte rural, con las cosechas. Si no llueve, la sequía produce un daño muy grande a la cosecha, ¿no? Por supuesto. Bueno, pasamos entonces a una noticia de la cual ya prácticamente estamos acostumbrados. Una persona fue baleada en la puerta de su casa y se imagina a través de una investigación, porque le han disparado 11 veces y esta alevosía podría ser producto de una venganza. Los delincuentes que realizaron este crimen son buscados en forma intensa y la víctima es un policía retirado de las fuerzas. Le dispararon 11 veces y escaparon. Sin lugar a dudas, esto es una factura, un pase de algún hecho, ¿no? Vaya a saber. Lo importante es que la Policía Federal y la Justicia ya están actuando a fondo con este nuevo crimen aquí en el domicilio de un policía retirado a quien balearon en la puerta de su casa. Para continuar, digamos que en el día de mañana se celebrará un acto como es la forma anual de la Policía Federal en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber. Esto se realizará, como es habitual todos los años, en Figueroa Alcorta y Monroe, donde está el monumento de la Policía Federal en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber. No tenemos todavía la lista de las personas, funcionarios que van a asistir, pero sí se da por seguro la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del jefe de la Policía Federal. Mientras tanto, te digo que nos llames al 3037-6895 y nos hagas tu comentario, y que también nos podés mandar tu mensaje, como lo decía al principio de la radio, dejándonos tu comentario. Vamos entonces a pasar a, digamos, qué es lo que ocurre con respecto a este homenaje en el día de mañana en el cumplimiento para los caídos, en homenaje en cumplimiento del deber. Por otro lado, digamos que hay una investigación profunda también con un hecho que sorprende, es el hallazgo
de un esqueleto humano en la casa de Gustavo Cerati. Al respecto, el estudio del cuerpo lo hizo el equipo argentino de antropología y estamos a la espera de saber qué se hizo con el cuerpo de esta persona, que por ahora no existe una identidad para saber, lograr una identidad para saber a quién pertenece este esqueleto humano en este macabro hallazgo en la casa de Gustavo Cerati. Nosotros ya nos vamos preparando para recibir aquí en la emisora a un diputado del Mercosur, quien nos estará comentando muchas cosas con respecto a las posibilidades que tiene Argentina de avanzar dentro y fuera del horizonte. Yo creo que esto es muy importante y vamos a comentar también lo que ocurrirá en el día de mañana en el Congreso de la Nación, donde en la Cámara de Diputados están anunciados dos sesiones a la vez que son pedidas por la oposición. El tema es que en estas sesiones, una citada para las 12 horas y la otra para las 16 horas, se van a tratar temas de distinto tenor, pero es muy probable que como este pedido de sesionar en sesión especial lo hace la hoy oposición, es muy probable que pase lo que ha pasado en varias oportunidades últimamente, que no se logre el quórum, es decir, la presencia de 129 legisladores presentes sentados en sus bancas. Por otro lado, digamos que mañana el gobernador Rogelio Frigerio viaja hacia Alemania para fortalecer los lazos con Baviera. El objetivo es fortalecer la cooperación entre Ríos-Baviera con foco en temas como seguridad alimentaria, digitalización, educación y cultura, la visita de funcionarios internacionales estratégicos para el lugar. También, digamos, por otro comentario, ¿no?, que finalmente el diputado Ferraro fue reelecto como presidente de la coalición cívica a nivel nacional. Digamos que el Congreso Federal de la coalición cívica se llevó a cabo en presencia de Elisa Carrió, quien apuntó serias críticas contra el Poder Ejecutivo Nacional. Los anuncios de cara a las elecciones legislativas de este año. Por otro lado, Hernán Rossi, secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, declaró que Cristina Fernández de Kirchner no tiene autoridad moral para representar la oposición al gobierno de Javier Milei. Nosotros seguimos con las informaciones legislativas, ya que hay abundantes noticias. La política en tiempos de inteligencia artificial. Al respecto, el diputado Loredo lanza un deep fake de La Illora y desata una tormenta política en Córdoba. En medio de las polémicas por el uso de inteligencia artificial en campañas políticas, el jefe del bloque radical en diputados difundió un video manipulado del gobernador cordobés, aunque aclaró que se trata de una sátira creada con inteligencia artificial. El contenido generó fuertes críticas y reavivó el debate sobre los límites éticos del uso de estas tecnologías en la política.
digamos por otro lado que diputados y senadores de Unión por la Patria no notificaron a la justicia sobre su posible derecho de visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, San José 1111, primer piso, donde cumple el arresto domiciliario. En un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal número 2, los legisladores aseguraron que pueden concurrir a la casa de la expresidenta sin previo aviso ni autorización judicial. Por el lado del el gobernador de la provincia de La Pampa, Silotto, con un fuerte tono político, dijo que la crisis económica es peor que la pandemia del COVID. Tras la reunión del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores avanzan en un proyecto de ley para recuperar recursos retenidos en medio de crecientes tensiones con el gobierno nacional. Todas estas noticias que tenemos de parte del Poder Legislativo, hay una triste novedad donde piden detener al hijo de un diputado libertario por tentativa de homicidio. La justicia bonaerense ordenó la captura de Gino Anzaloni, acusado de participar en una brutal golpiza a un adolescente de 17 años a la salida de un boliche bailable en la localidad de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos ya preparándonos para recibir el audio vía telefónica, la presencia aquí al aire en nuestra emisora de un legislador del Parlasur. En un Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. ¿Cómo es el nombre? Continuamos con nuestro programa Actualidad 25 aquí en Ecomedios AM 1220. Ya tenemos en contacto telefónico con el legislador del Parlasur, Iván Dubois. Muy buenas tardes, legislador, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, gracias por llamar, ¿cómo están? Todo bien, un poco
por demás abrigado con estas temperaturas bajas en el país, ¿no? Que el invierno ha empezado con todo, pero trabajando. Bueno, tiene sentido que seamos el país más frío del mundo, ¿no? En el norte es el verano y en el cono sur hay poquitos países. Sí, me enteré en el día de ayer que por las temperaturas que están haciendo somos el país más frío del mundo. Que bueno, siempre hay algo para destacarnos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo va la actividad de ustedes? No, la actividad viene bien. En el Parla Sur vamos a tener sesiones el mes que viene. Se van a tratar temas poco relevantes, como siempre, seguramente. Declarar algún pueblo capital de la empanada, capital del dulce de leche, como pasó en la anterior sesión. O sea, realmente el kirchnerismo que opera fuertemente en el Parla Sur tiene el control de la agenda parlamentaria y se tocan temas que les interesan a ellos, ¿no? Pero a ver, estos temas son propuestos y no se debaten la accesibilidad o no a tratarlos en el Parlamento. No, porque todo lo que pase por una comisión pasa a lo que es un comité de donde está el presidente del Parla Sur y los presidentes regionales y eligen qué temas se tocan y qué temas no. Quien representa a Argentina es un kirchnerista. Entonces, negocian con los amigos que tienen socialistas de Brasil y manejan una agenda para que no tenga ningún tipo de relevancia o de trayectoria política, ¿no? ¿Y cómo les afecta esto con las pretensiones que puedan tener ustedes de tratar algún proyecto? No, directamente te los vetan. Por ejemplo, cuando presentamos el proyecto en mayo del 2024, donde denunciábamos que el narcoestado venezolano estaba a punto de iniciar una redada de detenciones para todos los que sean opositores, basándonos en un estudio que presentó Naciones Unidas, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos, que también están permanentemente, obviamente, en Venezuela. Directamente lo vetaron porque dijeron que no convenía. Lo mismo cuando quisimos declarar, repudiar la invasión de Rusia a Ucrania. Ningún kirchnerista, básicamente de Brasil lo apoyó, porque están del lado de los invasores, ellos están del lado de los que agreden, de los violentos, y en contra del derecho a defender la vida, la propiedad y la libertad. Por eso siempre van a estar del lado de los países agresivos, por eso están del lado de Irán y no del lado de Israel. Todo un tema lo que usted me está comentando. Y, ¿hasta cuándo se puede esperar para renovar autoridades? Bueno, se renuevan cada 4 años, quedan 2 más, pero por ejemplo tenemos a Victoria Donda, que nos trató de nazis en la última sesión. Tenemos, un grupo interesante de kirchneristas que no son, desconocidos justamente. Ellos intentan hacer lo mismo que hicieron acá cuando tenían el poder, ¿no? Lobby, una agenda a ver en qué se benefician y lamentablemente quedan fácilmente al descubierto, pero es complicado visibilizar lo que pasa en el Parla Sur porque no tiene mucha relevancia. Lo que sí tiene relevancia es lo que siguen haciendo los kirchneristas allá donde están. Sí, por supuesto, esa es la cruda realidad y por eso queríamos saber si ustedes, los demás integrantes de los distintos grupos, van a esperar o negociar los temas a tratar a futuro. No hay forma de negociar con un terrorista. O sea, vos estás pidiendo que alguien que no le importe la vida nos tengamos que sentar a negociar con alguien que no respeta la vida. O sea, no hay nada que hablar. Puede haber cosas de que hablar con gente del PRO o alguno de la UCR, pero con personas que se manifiestan pública y políticamente a favor, de la persecución política, no hay mucho de qué hablar. O sea, eso es una mentira de la vieja política que dictaba que toda la política es hablar con todos. Eso es mentira, no hay que hablar con todo. Uno habla con las personas que están más o menos alineadas a respetar un entorno democrático. Y vos sos te vota el pueblo democráticamente para ejercer una función y apoyas una dictadura, claramente venís a sabotear la democracia.
Entonces, digamos, no hay, está casi siendo terrorista, y con los terroristas no se negocia. La verdad que me asombra, ¿no? Todo esto que nos estás relatando, y por eso queríamos buscar una palabra autorizada, que qué mejor que vos para explicarnos este tema de prácticamente una parálisis en cuanto a movimientos de trabajo, ¿no? Diarios en el Parlasur. Pero Y además, digo, ya están defendiendo a quien le dicen el enano comunista, o sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya están quieren emitir un escrito para que se trate en sesión y denunciar, digamos, la agresividad del presidente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, más o menos... Sí, ¿quién ejerce la presidencia ahí en ustedes? ¿La presidencia del lado argentino o la presidencia...? No, de nuestra, de argentino. Ya te digo, se me fue el nombre. ¿Sigue el diputado de Salta? No. Él se fue, o lo sacaron en realidad, y estaría... se me fue el nombre. Claro, a ver, lo que yo tenía en mente es la presidencia de este diputado que adquirió mucha notoriedad con su famosa campera amarilla, el diputado Olmedo. Ahora está Fabiana Martínez, o Fabiana Martín. ¿Quién? Olmedo, digamos, llegó a un acuerdo en un momento con los kirchneristas, y los kirchneristas lo traicionan y ponen a Fabiana Martín, que nos traiciona a nosotros porque ya entró en la lista de La Libertad Avanza, pero era kirchnerista, trabajaba con Carlos Kikuchi de antes. Así que bueno, básicamente está controlado por el kirchnerismo, que siguen bancando, que quieren hacer presentar un proyecto para que se repudie la actitud del presidente con respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Y eso no creo que lo sepas, pero más o menos, ¿cuál es el presupuesto anual para mantener y sostener el funcionamiento de este Parlasur, no? Mira, no lo tengo acá. Es que justamente ahora estoy en casa. No tengo el presupuesto. Digamos, sé que Argentina adeuda el pago, que rondaría ya la deuda aproximadamente 2.700.000, 3 millones de dólares. Básicamente el país que paga es Brasil, y con eso se sostienen los gastos corrientes. ¿Pero ustedes siguen cobrando sus saberes? No tienen muchos gastos porque ningún parlamentario cobra la dieta, ni tiene asesores, y tampoco se les paga viáticos, ni siquiera el seguro de salud, siendo representantes legítimos de Argentina. Al menos, digamos, el seguro de salud y de vida debe estar cubierto, no se cubre. Después, que no nos paguen digamos, el sueldo, me parece buenísimo, porque la verdad que no se hace nada que importe. No hay una trascendencia que justifique pagar el mismo sueldo que cobra un diputado nacional, que ya están los 5 millones. Entonces, no, y tampoco tenemos asesores, lo que no lo veo mal, porque hay asesores para todos los parlamentarios del Mercosur que se prestan. Entonces, ahí te das cuenta que tampoco hace falta que un parlamentario tenga asesores. Lo que sí, los viáticos, bueno, como se sesiona en Uruguay y son 2 días, digamos, entre buquebús y hoteles se te pueden ir $300 más o menos al mes. Son 10 meses al año. Bueno, ¿de alguna otra cosita que te quede para echar a luz lo que ocurre allí en el Parlasur? No, más que esta alianza que hicieron para apoyar a Kicillof, no tengo nada más, porque solo, digamos, hacen actividades que les beneficien a ellos. O sea, imagínate que están haciendo que hacen cosas, pero no hay nada trascendente. Bueno, te agradezco tu participación en el programa, muy clarito lo tuyo. Te mando un abrazo grande y sabés que contás con el aire de esta radio y nuestros micrófonos para cuando vos lo creas necesario. Un saludo a todos, y especialmente a Gaby,
Dicharo, que con ella dimos una tremenda batalla en el Parla Sur en contra del kirchnerismo. Sí, una muy buena compañera y gran laburante, Gabriela Dicharo, que comparte conmigo todas las semanas este programa y que hoy por motivos personales no pudo estar presente. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por tu participación. Quedo a disposición, hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí desde el piso de Ecomedios AM 1220 con una novedad con respecto al expresidente Alberto Fernández. Su expareja y madre de un niño, Fabiola Yáñez, pedirá que el expresidente vaya a juicio oral y que tenga una pena de 12 años de prisión. Así lo solicitó ante el fiscal la defensa de la ex primera dama en la causa por violencia de género. Digamos que su abogado de Fabiola Yáñez, el doctor Mauricio de Alessandro y Gastón Marano, fueron notificados del planteo del fiscal federal Ramiro González respecto a la cláusula de investigación en la causa por violencia de género para avanzar hacia el juicio oral. La respuesta sostendrá que son más los delitos corroborados contra Alberto Fernández y que los mismos representan una pena máxima de 12 años y una mínima de 4 a 6 años de prisión. Nosotros ya vamos a dar paso a nuestro operador Javier Martínez para cumplir con la pauta publicitaria. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio.
El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Tenemos una información prácticamente judicial con respecto a la militante kirchnerista que participó de arrojar materia fecal en el domicilio de José Luis Espert. Al respecto, la militante kirchnerista detenida fue trasladada a la cárcel de Seiza. La decisión de llevar a Alesia Abaigar al penal federal la tomó la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Abaigar, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof en la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de la Mujer, fue llevada a la cárcel de mujeres que el Servicio Penitenciario Federal tiene en esa localidad bonaerense después de declarar y pasar una noche en la alcaldía. Se trata de la primera y por ahora única detenida por la vandalización frente a la casa del diputado libertario. El abogado de Abaigar, Daniel Germanos, le dijo a los medios que Arroyo Salgado cometió un cúmulo de errores al ordenar la detención y sobre todo el traslado a Ezeiza. Horas después de haber ordenado la detención de Abaigar, la jueza de San Isidro hizo lo propio con su mamá, Eva Pietravallo, de 69 años, y Daniel Proti, de 33 años. Fueron liberados después de declarar. El abogado dijo que Pietravallo y Proti, mecánico de Abaigar, fueron detenidos por tener una tarjeta azul del auto de la militante kirchnerista. Germano, a su vez, dijo que todavía no pudo ver el expediente y sostiene que los motivos de la detención no implican el delito sino una contravención municipal, y cuestionó también a la jueza Arroyo Salgado por haber ordenado el traslado de Abaigar al penal de Seiza sin considerar sus problemas de salud. Ella tiene una enfermedad muy rara, una inmunodeficiencia que le afecta mucho en los pulmones, y Arroyo Salgado ordenó el traslado con una recomendación de que ese cuadro se tenga en cuenta para definir el lugar del alojamiento. Y ella sabe muy bien que nada de esto existe en ese lugar, cuestionó el abogado. Y en ese sentido agregó que en los locutorios del penal, el lugar en el que los abogados se reúnen con su defendido, pisás materia fecal y en verano, con suerte, las cucarachas te pisan la cabeza, y eso los abogados, imagínate adentro. Cuestionó este abogado que en todo caso no lo hubiese trasladado a un centro médico con custodia. También dio cuenta que Germanos de las dificultades que tuvo para hablar con Abaigar, y nos costó hablar porque llora sin parar, se ahoga y se siente maltratada, contó. Entre el cúmulo de errores que cuestiona la defensa de Abaigar, advierten que Arroyo Salgado le dijo por qué se la acusaba, pero no le dio ninguna prueba, y tras insistir que no pudieron ver el expediente, agregaron: sin defensa no hay justicia y por lo tanto no hay juicio. A su vez, el doctor Germanos apeló el fallo de Arroyo Salgado, y ahora es la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín la que debe resolver si mantiene la detención de Abaigar y su alojamiento en el penal de mujeres de Ezeiza.
Abaigar, que forma parte de una agrupación peronista llamada Corriente Militante Lealtad, integrada por el Movimiento de Derecho al Futuro, que lidera Kicillof, fue detenida por haber sido parte del grupo de personas que, con gorras y máscaras, llevaron adelante esa parte, ¿no?, del ataque al frente de la casa del diputado Espert, y colgaron un pasacalle insultando al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Esta es una noticia que puede llegar a servir de ejemplo para estos, ni siquiera son atentados, estas barbaridades que cometen en bandas, se dice en banda cuando son más de 3, y que políticamente se dedican a atacar los frentes de las viviendas donde viven algunos de los funcionarios o exfuncionarios también del gobierno nacional y provincial. Todo un tema que la justicia va a tener que resolver con respecto a esto que ocurrió y tan triste con el diputado Espert. Hay una nueva encuesta electoral realizada aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más que nada, los entrevistados fueron jóvenes, quienes ratificaron su apoyo al presidente Milei, y en esa encuesta, aquí en Capital Federal, los jóvenes que se adhieren a La Libertad Avanza obtuvieron un 48% de las opiniones contra 21 en contra. Yo creo que hay que darle tiempo a un gobierno o a un mandato de algún funcionario para que realice lo que tanto necesitamos. En 47 millones de habitantes siempre hay alguien que está conforme, pero la mayoría son de la desconformidad que estaban acostumbrados a vivir de una manera donde, claro, se imprimía billetes a rolete, entonces la gente tenía dinero en el bolsillo, la gente, como dicen muchos, estaban bien, pero el problema lo tenían las arcas del Estado, el peso muy denigrado, no valía nada, y todavía se sigue sufriendo los ecos de esa forma de dirigir el país económicamente. Nosotros hemos llegado al final del programa, solo nos queda despedirnos de ustedes hasta el próximo miércoles, cuando a partir de las 15 horas por aquí, por Ecomedios AM 1220, les demos la bienvenida a un nuevo programa de Actualidad 2025. Hasta el martes próximo.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo.